Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y como siempre estamos con algunos compañeritos que vienen aquí a acompañarnos para poder aprender siempre algo con Jesús. En este día queremos hablar algo. ¿De qué cosa vamos a hablar? De la confesión. Queremos conocer entonces el cómo nosotros tenemos que pedir perdón al Señor, a Dios y también a papá y a mamá. Muchas veces que fallamos y que no somos buenos hijos, o que no queremos estudiar, o con nosotros mismos entonces cuando somos responsables de nuestras tareas y no queremos hacer en la escuela, por ejemplo. Bueno, todos ustedes, queridos niños, están invitados también a participar aquí. Vamos a escuchar hoy quienes vienen a estar con nosotros y nos quieren ayudar a aprender algo con Jesús. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Iván Venegas, estoy en el cuarto grado, tengo 9 años y estoy en la escuela todo. Muy bien, entonces él tiene 9 añitos y ya está en el cuarto grado. Vamos entonces a pedirle también que él pueda seguir creciendo como un buen hijo, como un buen niño en su vida también cristiana, como un honrado ciudadano también en el futuro. Bueno, ¿y quién es la niña que hoy nos acompaña? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Katia, tengo 12 años, vengo del Colegio Nacional Asunción Escalada, del 7º grado y vivo en la ciudad de Lambaré. Muy bien, también ella viene de Lambaré. Entonces todos los otros niños también tienen que ir sumándose de los otros barrios, de los otros lugares, de nuestro departamento central, los que estamos un poquitito más cerca, ¿verdad? Pero después todos los otros niños de todo el Paraguay podemos compartir y aprender algo siempre con Jesús. Ahora vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar entonces aquí a nuestro compañerito que nos va a leer un pasaje de la palabra del Señor. Lo escuchamos. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijera a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces así le agradecemos que hemos escuchado la palabra de Jesús, que nos habla, ¿verdad? Cómo el Señor le da todo el poder aquí a Pedro para atar, dice, o para desatar todos los pecados. Es decir, que nosotros también somos responsables para que nuestra casa, para que nuestra familia, para que entre nosotros podamos vivir bien en armonía, ser capaces de desatar los pecados de aquellas personas que no están viviendo bien y que no están siguiendo a Jesús. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demos
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y todos los días estamos con nuestra catequesis. Sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, de la pandemia, en que nosotros no podemos ir ahora a reunirnos y hacer nuestra catequesis. Qué lástima. Lloramos todos. ¿Ustedes lloran, niños, o no? Sí, ¿Yo no? sí. No sé, o están todos contentos ahora que no se van a la escuela. Sin embargo, hay que estudiar siempre, niños. Y así también tenemos que formarnos siempre. Tenemos que aprender siempre sobre Jesús también. Así como se están haciendo hoy por Zoom y por otros medios, ¿verdad?, por la televisión. También nosotros tenemos que seguir aprendiendo algo. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Con quién tenemos que aprender? Con Jesús. Con Jesús. Eso es importante, queridos niños. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Quién me va a responder? La primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para estar en gracia de Dios? Hacer una buena confesión. Hacer una buena confesión, queridos niños. Este es el camino para que nosotros vivamos en la gracia de Jesús. Hacer una buena confesión, encontrarnos verdaderamente con el Señor a través de este sacramento. Es el sacramento que perdona nuestros pecados. Siguiente pregunta, anoten, pero sobre todo escuchen bien la respuesta. Vamos a ver, segunda pregunta. Para confesarnos bien, ¿cuántas cosas necesitamos hacer? 5. 5 cosas. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la primera? Recordar todos nuestros pecados. Muy bien, recordar todos nuestros pecados, es decir, el examen de conciencia. Número 1. Número 2. Arrepentirnos de ellos. Claro, una vez que vos te recordaste y dijiste, yo fui desobediente, yo no le obedecí a mamita, yo no hice mi tarea, yo me quedé dormido, etcétera, etcétera, etcétera. Las cositas que nosotros hacemos y que no están bien ante Dios, entonces nosotros comenzamos a recordar. Y por eso dice, nos arrepentimos en segundo lugar. Número 3. Propósito de no volver a cometerlos. Muy bien. Tenemos que hacer un propósito y yo voy a decir, no voy a volver a cometer. Tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que vencer todo lo que es negativo. No puedo continuar así. Muy bien. ¿Y después cuál sería el siguiente? Decirle todos nuestros pecados al Padre. Muy bien. Acercarnos junto al sacerdote, que después al final nos va a dar la absolución de nuestros pecados, ¿verdad? Pero es Jesús, no es el sacerdote el que está perdonando. No soy yo. No es el Cabañas o no sé, los otros sacerdotes que estamos ahí atendiendo las confesiones. No. Es Jesús mismo
es Dios mismo el que nos perdona de nuestros pecados y eso nos ayuda, ¿verdad?, a sentirnos limpios y purificados. Bueno, ¿y cuál es el quinto y el último? Cumplir con la penitencia que nos sea dada. Claro, si se te dio una penitencia, se te dijo, bueno, mi niño, desde ahora vas a tener que comenzar a obedecer a papá y a mamá, tenés que comenzar a escucharle a papá y a mamá, y bueno, hay que obedecer, hay que comenzar a hacer ese esfuerzo. Vamos a decir entonces, a ver, de nuevo juntos. Katia, decime de nuevo. ¿El primero cuál era? Recordar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, examen de conciencia. Segundo, arrepentirnos de ellos. tenemos que arrepentirnos. Me equivoqué, tengo que mejorar. Bueno, el segundo. El tercero, propósito de no volver a cometerlos. tenemos que hacer un propósito de enmienda y tenemos que decir, ya no volveré a hacer y me voy a esforzar para cambiar y ser un chico bueno y obediente. El cuarto, decirle todos nuestros pecados al Padre. muy bien, tenemos que ir y contar, porque el sacerdote en nombre de la comunidad, en nombre de Jesús, nos va a dar el perdón de nuestros pecados. Y por último, Y cumplir la penitencia que nos sea dada. tenemos que cumplir la penitencia que nos ha dado el sacerdote. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si sin recordar nuestros pecados nos confesamos? Podrá suceder que no los digamos todos. Y claro, si es que nosotros no hacemos nuestro examen de conciencia, ¿qué va a suceder entonces? Que no lo digamos y claro, nos olvidamos. Algunos se van y así nomás corriendo rápido. Me voy a confesar así rápido, pero sin arrodillarse ante el Señor, pensar un poquitito en todos sus pecados. ¿Cuáles son todos mis pecados? Va pasando, ¿verdad? Como esa película en tu mente. Te vas recordando qué hice de bueno y qué hice de malo para que el Señor entonces me pueda perdonar. ¿Se dan cuenta entonces, queridos niños? Estamos aprendiendo hoy algo nuevo con Jesús. ¿Cómo confesarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es necesario entonces recordar todo lo que hicimos para poder pedirle perdón a Jesús? Queridos niños, vamos a hacer ese esfuerzo. Vamos a comprometernos con Jesús a través de la confesión para ser más buenos. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a volver enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien. Y ahora queremos hacer las últimas preguntitas en este programa que hablamos sobre la confesión. Confesar quiere decir nuestros pecados, arrepentirnos. Nos estaba diciendo recién Katia que tenemos que recordar todos nuestros pecados. Después tenemos que arrepentirnos para poder cambiar, porque si no te arrepentís, entonces no hay deseo de cambio. Después tenemos que hacer un propósito, dice, de enmienda. ¿Qué voy a hacer para cambiar verdaderamente? Luego tenemos que confesarnos con el sacerdote y decirle en nombre de la comunidad y en nombre de Jesús que nos va a dar la absolución. Y por último entonces
tenemos que cumplir eso que el sacerdote nos va a dar como un consejo y nos va a dar como penitencia. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así la pregunta: ¿y si por miedo o vergüenza nosotros callamos algún pecado? Ningún pecado se nos perdona y cometemos otros más. Y claro, ¿por qué? Y porque por vergüenza o nosotros pensamos que esto, que tengo vergüenza, que no le quiero contar. El pecado es pecado. El pecado es siempre malo y por lo tanto tenemos que ser humildes, reconocernos pecadores y por eso quiere decir arrepentirse. Por eso es que aquel que no se quiere arrepentir entonces no puede ser perdonado. Y normalmente el que no se quiere arrepentir después no se quiere luego acercar a la confesión. Y se queda ahí y dice: ¿y para qué me voy a confesar? Y no, queridos chicos, al contrario. Si uno quiere mejorar y ser más bueno, tiene que acercarse siempre a la confesión. Siguiente pregunta. ¿Y si nosotros nos callamos algún pecado, pero por olvido, qué sucede? Hemos quedado perdonados, pero si nos acordamos hay que decirlo. Muy bien. Si nos olvidamos, si es por olvido, después tenemos que decirlo. No tenemos que tener miedo, es decir, acercarnos de nuevo a Jesús y pedirle perdón si nos hemos olvidado. Y bueno, y la última preguntita de nuestro programa del día de hoy: ¿qué quiere decir el propósito de no volver a pecar, Katia? Quiere decir que hemos de estar firmemente decididos a no pecar más. Muy bien, firmemente decididos de no pecar más. Bueno, así queridos niños, estas son nuestras preguntitas del día de hoy. Agradecemos a nuestros compañeritos que vinieron hoy para ayudarnos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a escuchar un saludito. Iván, ¿a quién le querés saludar en este día? A mis abuelos, a mis padres y a todos mis familiares. Muy bien, y ahora entonces le vamos a preguntar a Katia también a quién le quiere mandar un saludito y qué le quiere decir a sus compañeritos. Le mando un saludo a mi familia y a mis compañeros y les quiero decir a mis compañeros que estudien mucho y que lean la Biblia. Muy bien, eso es tan importante, que leamos la Biblia, la palabra de Dios y más aún en este año que llamamos el año de la palabra. Vamos a hacer así, chaucito, chaucito a todos los niños y nos volvemos a encontrar mañana en Aprendiendo con Jesús.